Aquella mañana, Gris cambió la vida de Andrés para siempre. Solo quiso ayudar a una mujer atrapada en medio de la carretera, sin imaginar que ella sería la jueza que más tarde decidiría su destino. A veces, el bien que hacemos sin esperar nada a cambio, termina siendo la llave que abre nuestra propia salvación. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El reloj marcaba las 6:37 cuando Andrés Herrera cerró la puerta de su pequeño piso en el barrio de Triana. El aire de otoño en Sevilla era fresco, y la humedad del amanecer le calaba los huesos. No había dormido bien. Los ojos le ardían. Las manos le temblaban. En su portafolio barato llevaba una memoria USB, su única esperanza para demostrar su inocencia. Mientras bajaba las escaleras, murmuró una oración rápida, el mismo gesto que repetía cada mañana antes de enfrentarse al mundo. Encendió su coche viejo, un Seat blanco que rugía como si cada arranque fuese el último. Mientras el motor protestaba, Andrés pensó que, si ese día todo salía bien, tal vez podría volver a mirar a su madre a los ojos. El tráfico comenzaba a llenar las calles. Una sinfonía de claxones y murmullos, de panaderías abriendo y de campanas lejanas que llamaban a misa. Al doblar por una carretera secundaria, vio algo que lo hizo frenar sin pensar. Una mujer estaba detenida junto a un coche gris, con el maletero abierto y una rueda ponchada. Llevaba una blusa clara, el cabello recogido y un gesto de frustración en el rostro. Movía los brazos intentando conseguir señal en su móvil, pero era inútil. Andrés bajó la ventanilla. ¿Necesita ayuda, señora?, preguntó con voz amable. Ella se giró. Sus ojos oscuros mostraban una mezcla de firmeza y cansancio. Sí, por favor. Llevo prisa. Y no tengo fuerza para cambiar la rueda. Sin dudarlo, Andrés aparcó. Sacó el gato hidráulico del maletero y se arrodilló junto al coche. Mientras trabajaba, la mujer lo observaba en silencio, como si intentara descifrar quién era ese desconocido que se ensuciaba las manos por ella. Él evitó mirarla, concentrado en la tuerca, en el sudor que le resbalaba por la sien. El tiempo pasaba rápido, y cada minuto de retraso podía significar el fin de su oportunidad en el juzgado. ¿Tiene una cita importante?, preguntó ella de pronto, rompiendo el silencio. Sí, muy importante. ¿Y usted?, respondió él, sin levantar la vista. Primer día en un nuevo puesto. Y ya voy tarde, dijo ella con una sonrisa contenida. Andrés soltó una risa breve. A veces los días que empiezan mal terminan bien. O eso quiero creer. Cuando terminó, se levantó y limpió sus manos con un trapo viejo. Listo, puede irse tranquila, dijo mientras colocaba la rueda vieja en el maletero. Gracias. ¿Cómo se llama?, preguntó ella. Andrés Herrera. Pues gracias, señor Herrera. No sé qué habría hecho sin usted. Él asintió, cerró su portafolio y subió al coche. No se dio cuenta de que, en su prisa, la pequeña memoria azul había resbalado de su bolsillo al asiento del copiloto del coche de la mujer. El reloj del salpicadero marcaba las 7:30. El corazón de Andrés latía al ritmo del tráfico cuando vio las torres del juzgado al fondo, iluminadas por el sol recién nacido. Aparcó. Respiró hondo y corrió hacia la entrada. Un guardia lo miró con indiferencia mientras revisaba su identificación. Andrés pensó que aquel día podía ser el comienzo de su redención. El murmullo de la ciudad seguía a su espalda. Los puestos de churros echaban humo y las campanas de la catedral repicaban, claras y lejanas. Andrés no sabía que ese simple gesto de detenerse unos minutos a ayudar a una desconocida cambiaría su destino para siempre. El edificio del juzgado se alzaba imponente frente a él, con sus columnas de piedra dorada por el sol, y una hilera de palomas que descansaban sobre las cornisas. Andrés subió las escaleras de 2 en 2, sosteniendo el portafolio contra el pecho.
En el interior, el aire olía a papeles viejos, café y nervios. Buscó la sala 2B y entró jadeando. Vio al abogado Salgado, de traje impecable y sonrisa venenosa, conversando con una mujer de expresión fría, Paula Aguilar, excompañera suya en la empresa Gentex. Todo en ella respiraba seguridad, como si el destino de Andrés le resultara irrelevante. Se sentó al fondo y trató de recuperar el aliento, pero el silencio de la sala era tan pesado que sentía que cada respiración lo delataba. Entonces la vio. En el estrado, con toga negra y mirada firme, estaba la mujer de la carretera, Marta Domenech. La jueza. El mundo se le detuvo. Andrés sintió cómo la sangre le abandonaba el rostro. Ella hojeaba unos papeles, sin mirarlo aún, hasta que el secretario leyó su nombre. Caso 475/2023. El señor Andrés Herrera, acusado de apropiación indebida de equipo tecnológico. Marta levantó la vista y sus ojos se cruzaron por primera vez en la luz fría de la sala. Un instante mínimo bastó para que ambos comprendieran quién era el otro. Ella frunció el ceño, pero mantuvo el tono profesional. Procedamos, dijo con voz firme. Salgado se levantó con teatralidad. Su señoría, el acusado fue empleado de Gentex. 2 semanas atrás desapareció una computadora con información confidencial. Las cámaras muestran que solo él ingresó fuera del horario habitual. Pedimos compensación por daños y perjuicios. Marta asintió y giró hacia Andrés. Señor Herrera, ¿cómo se declara? Inocente, su señoría. Tengo un video que demuestra quién se llevó el equipo. Está en una memoria USB. Abrió el portafolio. Buscó entre papeles, cables y documentos, pero no encontró nada. El sudor le recorrió la espalda. Revisó los bolsillos, desesperado. Debe estar aquí. La traía conmigo, balbuceó. ¿Tiene otra copia digital?, preguntó Marta, sin levantar la voz. No, señoría. Es la única. Pero existe. Se lo juro. Salgado sonrió con ironía. Conveniente olvido, murmuró. Silencio, ordenó la jueza. Luego añadió. El tribunal entra en receso. Señor Herrera, si no presenta pruebas, su declaración carece de valor. Andrés se quedó solo en el banco, mirando el suelo. Todo lo que había preparado se desmoronaba. Su respiración era un vaivén de miedo y rabia contenida. Al salir de la sala, caminó sin rumbo por el pasillo de mármol. Los pasos de los demás resonaban como ecos lejanos. Se apoyó en una columna y repasó mentalmente la mañana. El coche, la carretera, la mujer, la rueda, el trapo, y entonces lo recordó. El portafolio sobre el asiento del coche gris. La memoria podía haber caído allí. Se incorporó de golpe, corrió hacia las escaleras y preguntó al guardia del estacionamiento del personal judicial. Por favor, creo que dejé algo en el coche de una jueza. ¿Nombre?, preguntó el hombre. Escéptico. No lo sé. Es joven. Llegó esta mañana, en un sedán gris. Sala 2B. El guardia dudó, pero otro lo acompañó hasta el subnivel. El aire olía a aceite viejo. Andrés reconoció el coche por la mancha de grasa que él mismo había dejado. Se inclinó, abrió la puerta del copiloto y palpó bajo el asiento. Sus dedos tocaron algo duro, plástico. La sacó. La pequeña USB azul, con la etiqueta blanca. Su corazón se agitó. Subió corriendo las escaleras. Cuando volvió a la sala, apenas alcanzó a sentarse antes de que Marta retomara la audiencia. ¿Está listo, señor Herrera?, preguntó ella. Sí, su señoría. Encontré la evidencia. El abogado soltó una carcajada. Pero cuando el técnico conectó la USB, la imagen llenó la pantalla. Paula Aguilar, saliendo de la empresa con un bolso negro. De noche, mirando a los lados.
La sala quedó en silencio. Marta no apartó la vista. El contenido será verificado, dijo. Finalmente, esta audiencia se pospone hasta mañana. Andrés se hundió en el asiento, exhausto pero aliviado. Por primera vez en semanas sintió que tal vez el destino estaba de su lado. Afuera, las campanas de la catedral comenzaron a sonar otra vez, como si recordaran que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra su camino. El sol de mediodía caía sobre Sevilla, tiñendo de oro los adoquines y las fachadas blancas del barrio de Santa Cruz. Andrés salió del juzgado con los hombros caídos y la mirada perdida. Había logrado mostrar el video. Sí, pero la jueza había pospuesto la audiencia. Mañana, dijo ella, con un tono que no supo si era compasión o duda. El aire olía a gasolina, a pan recién horneado y a esa mezcla extraña de esperanza y cansancio que solo siente quien lucha contra lo imposible. Se alejó sin rumbo y terminó en una pequeña cafetería frente a la catedral. Era uno de esos lugares donde el camarero conoce a todos por su nombre, y donde el reloj parece ir más despacio. Pidió un cortado y un trozo de pan con tomate. Mientras revolvía el café, observó el reflejo de su rostro en la ventana. Le pareció ver a otro hombre, más viejo, con los ojos apagados por la desconfianza. Sacó la USB del bolsillo del pantalón. La colocó sobre la mesa, junto a una servilleta doblada. Todo depende de esto, pensó. Se preguntó si la jueza le creería. Si aquella mujer, la misma a la que había ayudado con la rueda, sería capaz de mirar más allá del expediente y ver al hombre detrás del acusado. Unas risas lo sacaron de sus pensamientos. 3 niños jugaban a lanzar migas a las palomas en la plaza. Entre ellos, una niña de unos 9 años, de cabello oscuro y ojos grandes. Se acercó tímidamente. Llevaba una mochila de colores y una pulsera tejida en la muñeca. ¿Eres tú el señor que ayudó a mi tía con el coche?, preguntó sin preámbulos. Andrés la miró sorprendido. ¿Tu tía? ¿Cómo sabes eso? Porque me lo contó esta mañana. Dijo que un hombre muy amable le cambió la rueda cuando iba tarde al trabajo. ¿Y tu tía? ¿Cómo se llama?, preguntó, con voz apenas audible. Marta, respondió la niña con orgullo. Marta Domenech. Es jueza. El corazón de Andrés se encogió. Le temblaron los dedos sobre la taza. Entonces, sí. La ayudé, dijo, sonriendo con nerviosismo. No sabía que era tu tía. Lo imaginé, dijo la niña con naturalidad. Me enseñó esto. Lo encontré en su coche cuando fuimos a comer. Abrió su mochila y sacó una pequeña funda azul. Dentro había un trozo de papel arrugado con su nombre. Andrés Herrera. Él se quedó helado. Era la funda de su USB. La misma que había creído perdida para siempre. Esto era mío, murmuró. Lo llevaba conmigo. Mi tía dijo que lo guardaría por si lo buscabas. Pero se le olvidó llevarlo al trabajo esta mañana. Andrés sonrió con gratitud. Gracias, Clara. Me acabas de salvar. No tienes que darme las gracias, dijo ella encogiéndose de hombros. Mi tía dice que cuando ayudas sin esperar nada, la vida te devuelve el favor. La inocencia en su voz lo conmovió. Pagó el café. Dejó unas monedas de propina y acompañó a la niña hasta la esquina, donde un coche gris esperaba al otro lado de la calle. Detrás del volante, reconoció la silueta de Marta. Ella levantó la vista, y por un instante sus ojos se encontraron. No hubo palabras, solo un leve gesto con la cabeza, un reconocimiento silencioso. Cuando el coche se alejó, el corazón de Andrés latía con fuerza. Caminó despacio hasta el río Guadalquivir. El agua brillaba con reflejos plateados y el sonido de una guitarra callejera llenaba el aire. Se sentó en el muro, respiró hondo y cerró los ojos. La voz de la niña aún resonaba en su mente. La vida te devuelve el favor. Por primera vez en mucho tiempo,
Sintió una calma extraña, como si algo invisible lo empujara hacia un destino que ya estaba escrito. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez aquel encuentro con Marta y la pequeña Clara era la señal que necesitaba para creer de nuevo. Cuando se levantó para marcharse, las campanas de la catedral comenzaron a sonar, lentas y profundas, extendiéndose por toda la ciudad. Andrés sonrió sin saber por qué. El sonido le pareció una promesa. La noche cayó sobre Sevilla con un aire denso y húmedo. Las luces amarillas de las farolas se reflejaban en los charcos del pavimento, y el murmullo de las terrazas se mezclaba con el sonido distante de un saxofón callejero. Andrés caminaba sin rumbo, con las manos en los bolsillos y el corazón agitado. Había pasado el día repasando una y otra vez lo sucedido. El video, la jueza, la niña. El silencio cargado de significado en aquella mirada desde el coche. Sentía que la historia estaba lejos de terminar. De pronto, escuchó una voz detrás. Herrera dijo a alguien con tono calculado. ¿Tiene un minuto? Se giró y vio al abogado Salgado, impecable como siempre, acompañado por Paula Aguilar. Ella llevaba una chaqueta oscura, los brazos cruzados y una mirada inquieta. La escena tenía algo de trampa. ¿Qué quieren?, preguntó Andrés con cautela. Solo hablar, respondió Salgado con una sonrisa artificial. No aquí. Caminemos. Lo guiaron hasta una zona apartada del estacionamiento. Allí, lejos del ruido, la voz de Salgado cambió de tono. Lo que pasó hoy fue inesperado. Pero podemos resolverlo de manera práctica. Abrió su portafolio y sacó un sobre color manila. Dentro se veía un fajo de billetes. 20.000 euros. Mañana usted se declara culpable. Dice que lo hizo por necesidad. Nosotros pedimos clemencia. La jueza lo condena a trabajos comunitarios. Y todos seguimos adelante. Andrés no respondió. Miró el sobre, luego a Paula, que lo observaba en silencio, con una sombra de remordimiento en los ojos. ¿Y qué ganan ustedes?, preguntó con voz baja. Gentex cobra el seguro. Paula conserva su empleo. Y yo cierro otro caso rápido, dijo Salgado encogiéndose de hombros. Nadie sale herido. El viento sopló con un silbido que recorrió el aparcamiento vacío. Andrés sintió un nudo en el estómago. Todo su cuerpo le pedía gritar, pero algo más fuerte le ordenó mantener la calma. ¿Y si digo que no?, preguntó finalmente. Salgado lo miró con frialdad. Entonces te hundiremos. Contra demandas por difamación, por falsificación de pruebas, te arrastraremos hasta que no tengas nada. Ni trabajo, ni casa, ni nombre. Paula intervino por primera vez, su voz temblaba apenas. André, acepta. No vale la pena seguir peleando. Ya perdiste. Él la miró, y en sus ojos vio un destello de miedo. No de maldad. Bajó la vista, suspiró, y dijo, está bien, acepto. Salgado sonrió satisfecho. Excelente decisión. Mañana será rápido, lo prometo. Le dio una palmada en el hombro y se alejaron hacia la salida, dejando el sobre el capó del coche. Andrés lo tomó con manos temblorosas, fingiendo resignación. Solo cuando ambos desaparecieron, se llevó la mano al interior de su chaqueta. Allí, en el bolsillo, una pequeña luz roja parpadeaba. Era una grabadora digital. Había registrado cada palabra. Esa noche no durmió. En su habitación, con la ventana abierta al aire templado del Guadalquivir, escuchó la grabación una y otra vez. La voz de Salgado ofrecía el soborno. La de Paula sonaba rota, débil, como si quisiera escapar de aquella mentira. Andrés cerró los ojos. No sentía rabia, solo una determinación fría. La verdad tenía que salir, costara lo que costara. Mientras tanto, en su casa del barrio de San Lorenzo, Marta Domenech estaba sentada frente a la ventana. Tenía la toga colgada en una silla y un expediente abierto sobre la mesa. La ciudad dormía.
Pero ella no. La imagen del acusado, aquel hombre que la había ayudado al amanecer, no la dejaba en paz. ¿Y si dice la verdad?, pensó. Miró hacia la calle, donde el viento movía las cortinas y el eco de una campana le recordó que, a veces, la justicia necesita más que leyes. Necesita corazón. Cerró el expediente, apagó la lámpara y se quedó un largo rato mirando la oscuridad. No lo sabía, pero esa duda que acababa de nacer dentro de ella cambiaría el rumbo del juicio y de su propia vida. La mañana siguiente amaneció clara y tibia. Los primeros rayos del sol doraban las torres de la catedral, y el murmullo del tranvía llenaba el aire de Sevilla. Andrés llegó temprano al juzgado, con el mismo portafolio bajo el brazo y la chaqueta que había usado la noche anterior. Caminaba despacio, pero con una serenidad nueva. En su bolsillo, la pequeña grabadora negra parecía pesar más que todo el edificio frente a él. Dentro, la atmósfera era diferente. Había más gente que de costumbre, empleados curiosos, periodistas locales, incluso algunos vecinos que seguían el caso por los rumores que corrían en el barrio. Cuando Marta Domenech entró en la sala, todos se pusieron de pie. Su rostro era serio, pero sus ojos revelaban una leve tensión que solo quien la conocía podía notar. El secretario anunció la reanudación del juicio. Caso 475/2023. Gentex Solution contra Andrés Herrera. Salgado fue el primero en levantarse. Su señoría, nos complace informar que ambas partes han llegado a un acuerdo. El señor Herrera ha reconocido su responsabilidad y está dispuesto a cooperar con la justicia. Un murmullo recorrió la sala. Marta frunció el ceño y dirigió su mirada hacia Andrés. ¿Es eso cierto, señor Herrera?, preguntó con voz firme. Andrés se levantó lentamente, manteniendo la calma. Antes de responder, su señoría, me gustaría presentar una última pieza de evidencia. Salgado palideció. Objeción. No se acordó ningún nuevo material probatorio. Denegada, respondió Marta sin titubear. El tribunal escuchará lo que el acusado tenga que mostrar. Andrés caminó hacia la mesa central. Sacó del portafolio una memoria USB negra y la sostuvo frente a todos. Esta grabación contiene una conversación entre los acusadores y yo, ocurrida ayer por la tarde. Considero que su contenido es relevante para este caso. La sala entera contuvo el aliento. El técnico tomó el dispositivo y lo conectó. En la pantalla del tribunal no apareció imagen alguna, solo un fondo azul con ondas de sonido. Y entonces, las voces. Mire, Herrera. Lo de ayer fue inesperado, pero podemos resolverlo. 20.000 euros. Usted se declara culpable y todos contentos. Gentex cobra el seguro. La jueza dicta una multa. Y esto se cierra rápido. La voz de Salgado sonaba nítida, arrogante. Luego vino la de Paula. Más débil pero inconfundible. Acepta, Andrés. No vale la pena seguir peleando. Ya perdiste. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Marta respiró hondo. Apoyó las manos sobre el estrado y miró fijamente al abogado. ¿Tiene algo que decir, señor Salgado? El tartamudeó. Eso no prueba nada. Puede haber sido manipulado. Orden, interrumpió ella, su voz resonando con fuerza. Este tribunal considera esta grabación como prueba contundente de intento de soborno y manipulación del proceso judicial. 2 agentes de seguridad se acercaron. Paula bajó la cabeza, sin oponer resistencia. Salgado, en cambio, trató de hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. La jueza golpeó el mazo una sola vez, y el sonido llenó la sala como una sentencia divina. Ordeno la detención inmediata del abogado Octavio Salgado y de la señorita Paula Aguilar, dijo Marta, sin apartar la vista de Andrés. Este tribunal exonera oficialmente al señor Herrera de todos los cargos. Andrés cerró los ojos un instante.
No fue un gesto teatral, sino una exhalación de alivio. La tensión acumulada durante semanas se disolvió, y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar sin miedo. El murmullo de la sala creció. Algunos aplaudieron, otros se quedaron en silencio, admirando la valentía de aquel hombre común que había vencido a la mentira. Marta lo observó desde el estrado. En su mirada ya no había rigidez, sino respeto. Y algo más profundo. Cuando el juicio terminó, los guardias se llevaron a los culpables. Andrés permaneció quieto, mirando el suelo de mármol que ahora le parecía distinto, como si reflejara una vida nueva. Marta se levantó, recogió sus documentos, y antes de salir, se detuvo unos segundos. Lo miró con una sonrisa apenas visible. La verdad, siempre encuentra su voz, señor Herrera, dijo con calma. Él inclinó la cabeza, conmovido. Afuera, el sol inundaba las calles, y el sonido de las campanas de Sevilla volvió a resonar, fuerte y claro, como si la ciudad entera celebrara la justicia. Habían pasado 3 semanas desde el juicio. Sevilla respiraba primavera. Las calles se llenaban de bugambillas moradas, los balcones se vestían de flores, y el aire olía a café recién hecho y pan tostado. En el taller de Andrés, los martillos golpeaban con un ritmo sereno, distinto al de antes. Ya no había rabia en sus manos, solo calma. Aquel mediodía, la puerta se abrió y entró una figura que no esperaba ver. Marta Domenech, sin toga ni formalidades. Llevaba un vestido azul sencillo y un ramo de margaritas en la mano. Espero no interrumpir, dijo con una sonrisa tímida. Nunca interrumpes. Jueza, respondió él, dejando las herramientas sobre la mesa. Ya no soy jueza en este caso, contestó ella. Solo Marta. El silencio que siguió fue suave, lleno de algo que no necesitaba palabras. Ella caminó por el taller observando las piezas metálicas, los muebles a medio construir, el reloj de pared que marcaba un tiempo nuevo. Vine a traerte esto, dijo, entregándole un sobre blanco. El ayuntamiento aprobó el permiso para tu proyecto. El taller de Esperanza. ¿Así se llama? ¿Verdad? Andrés la miró sorprendido. ¿Cómo? Leí tu solicitud. Un lugar donde jóvenes sin empleo puedan aprender un oficio, recuperar confianza. Me pareció justo. Él tomó el sobre con manos firmes. Gracias, Marta. No solo por esto. Ella lo interrumpió suavemente. No me lo agradezcas. Gracias a ti recordé por qué quise ser jueza. El sol entraba por la ventana y caía sobre sus rostros. Por un instante, el mundo pareció quedarse quieto. Marta dejó el ramo sobre la mesa y observó una vieja fotografía que colgaba en la pared. Un niño sosteniendo una bicicleta, junto a un hombre sonriente. ¿Tu hijo?, preguntó en voz baja. Andrés asintió. Murió hace 10 años. Nunca pude perdonarme por no estar con él ese día. Por eso fundé el taller, para no dejar que otros pierdan su rumbo como yo lo hice. Marta lo escuchó sin decir nada. Luego, en un impulso natural, le tocó la mano. No fue un gesto de consuelo, sino de comprensión. La culpa no desaparece. Andrés dijo, pero puede transformarse en algo que ayude a otros. Él sonrió, y en sus ojos cansados brilló una luz nueva. En ese momento se oyó el sonido de pasos pequeños. Una niña de unos 7 años apareció en la puerta, con trenzas despeinadas y una mochila de colores. «Papá, mira», gritó. «Ya soldé la pieza yo sola». Marta se volvió, sorprendida. «¿Tu hija?», no respondió él con una risa suave. «Es Clara, la hija de una vecina. Viene todos los días después del colegio. Dice que aquí las cosas rotas vuelven a tener forma». La niña corrió hacia ellos, mostrando una pequeña escultura de metal. Un corazón hecho de tornillos. Marta lo tomó entre las manos y lo miró emocionada. «Es precioso», susurró. «Ella dice que el corazón solo suena cuando está completo», añadió Andrés.
El reloj marcó las 6. La tarde se teñía de oro, y el aire del río traía el eco lejano de una guitarra. Marta miró alrededor y dijo, ¿sabes? Tal vez la justicia no siempre está en los tribunales. A veces está aquí. Andrés asintió despacio. Sí. En cada cosa que volvemos a reparar. En cada persona que dejamos de juzgar. Ella se despidió con una sonrisa, pero antes de salir, la niña le entregó la escultura. Para usted, señora. Dijo mi maestro, que los corazones buenos se merecen uno nuevo. Marta se agachó. Abrazó a la niña y susurró, gracias, pequeña. No lo olvidaré. El sol se escondía ya detrás de los tejados cuando la puerta se cerró suavemente. Andrés volvió a su mesa. Contempló el ramo de margaritas y la luz dorada que bañaba el taller. Cerró los ojos. Y por primera vez en muchos años, no sintió culpa, sino paz. Afuera, las campanas de la Giralda repicaron, mezclándose con el sonido de los pájaros y el río. El eco del atardecer llenó la ciudad, como una promesa silenciosa de que siempre es posible empezar de nuevo. A veces, la vida nos pone frente a un espejo inesperado. Un gesto, una mirada, una segunda oportunidad que llega cuando menos lo esperamos. Andrés encontró la suya entre el ruido de un taller y el silencio de su propia culpa, y descubrió que incluso el corazón más cansado puede volver a latir si se le ofrece un motivo. Marta, la jueza que aprendió a escuchar más allá de las leyes, comprendió que la justicia también se ejerce con el alma. Y tú, que estás escuchando esta historia, si te ha tocado el corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que podríamos mejorarla o contarla de otra manera, escribe el número 0, porque esta historia no habla solo de perdón y redención, sino de algo más profundo. La certeza de que todos merecemos una nueva oportunidad para amar, para reparar lo roto y para reconciliarnos con el pasado. El amor, cuando es verdadero, no pide cuentas ni exige condiciones. Simplemente transforma. Y cuando decidimos mirar al otro con compasión como Marta miró a Andrés, como la niña abrazó su corazón de metal, la vida responde devolviéndonos la paz que creíamos perdida. Como la luz dorada que entra por una ventana al final del día, los actos de bondad no hacen ruido, pero iluminan todo a su alrededor. Tal vez no podamos cambiar el mundo entero, pero sí el pequeño universo de alguien que necesita ser visto, escuchado, comprendido. Así que hoy, antes de cerrar los ojos, piensa en aquello que todavía puedes reparar. Un perdón pendiente. Una llamada que no hiciste. Una palabra amable que guardaste demasiado tiempo. Y si esta historia te recordó que nunca es tarde para empezar de nuevo, comparte su mensaje con alguien que necesite escucharlo. Porque al final, lo que realmente perdura no es el brillo del éxito, sino el eco del amor que dejamos en los demás.